Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar el módulo de hipertensión arterial y hoy justamente vamos a hablar sobre la hipertensión arterial primaria y también vamos a tocar un poco el tema de la hipertensión originada por la obesidad, fundamentalmente que también se conoce como hipertensión por el síndrome cardiometabólico, que generalmente está relacionada con alteraciones metabólicas producidas por la obesidad. Entonces vamos a hacer la presentación de la clase. Muy bien. Vamos a entrar a hablar un poquitito sobre la hipertensión arterial, sobre todo la primaria, porque en este punto vamos a decir que en líneas generales la hipertensión arterial se clasifica en hipertensión arterial primaria y secundaria, siendo que casi el 95% de la población padece hipertensión arterial primaria, y el 5% restante aproximadamente sufre de hipertensión arterial secundaria, como verán a partir de las próximas clases. Cuando hablamos de la hipertensión arterial primaria, estamos hablando de una hipertensión en el cual la causa específica de la hipertensión eh, no se conoce del todo. Se puede considerar que está causado por múltiples mecanismos. Y dentro de esta hipertensión arterial primaria, últimamente se ha descubierto que justamente muchos mecanismos están activos, de los cuales alguno que otro puede tener una prevalencia. Eso lo van a ver luego en las clases asincrónicas que ya se les subió en el día de ayer. Y entonces les pido que vayan viendo, porque parece que tenían un examen o algo por el estilo, pero bueno, como yo siempre digo, en la formación médica siempre uno tiene que tomar conciencia de lo que es importante dentro de lo que es la medicina, ¿verdad? La pregunta es por qué es tan importante que se estudie mucho la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se sabe que es un factor de riesgo cardiovascular, pero también es una patología, o sea que empeora un cuadro cardiovascular que puede ser por otros elementos, como por ejemplo la aterosclerosis, la diabetes, la hiperuricemia, la obesidad, etcétera, pero por sí solo también tiene un riesgo muy alto, o sea que puede ser considerada ambas cosas. Y la importancia en Paraguay de por qué estudiamos hipertensión es que prácticamente el 47% de la población paraguaya, adulta paraguaya, sufre de hipertensión. Eso significa que prácticamente cada 10 paraguayos, 5 sufren o sufrirían de hipertensión arterial, porque gran proporción de estas personas no saben que son hipertensas, o muchas saben que son hipertensas pero no controlan su hipertensión arterial. Generalmente se concentra en una franja cada vez más joven. Si antes pensábamos que la hipertensión, como van a leer luego en el Kaplan, se termina por, vamos a decir, establecer a los 40 años de edad, 40 o 45, eso ya es, vamos a decir, como dicen eh, los políticos, eso es una falacia, ¿verdad? Porque actualmente nosotros encontramos hipertensión arterial primaria en gente muy joven, buscándole por todos lados la hipertensión arterial secundaria, y al no encontrar la causa secundaria, ingresa dentro de este grupo, pero actualmente se puede decir epidemiológicamente que se encuentra entre los 30 y 60 años de edad. El pico más alto sigue viéndose en los mayores de 55 años de edad. Esos son datos del ministerio, hasta que se vuelva a hacer algún otro estudio epidemiológico, ¿verdad? Pero serían estas las causas de por qué dentro de nuestra medicina paraguaya la hipertensión arterial es un tema muy importante.
Para ello tenemos que recordar que la presión arterial es la fuerza de la sangre que se ejerce contra la pared de las arterias específicamente y se rige por algunos principios hemodinámicos como la ley de Ohm, que hasta el cansancio siempre se les ha dicho que esta fórmula es muy, diríamos, útil y también muy importante porque relata qué pasa con la presión arterial y por qué sube. Entonces uno sabiendo qué es el gasto cardíaco, qué es la resistencia vascular periférica, puede llegar a determinar dentro de lo que es la fisiopatología de la hipertensión, cuáles podrían ser las causas más fundamentales, hacer un buen diagnóstico y luego hacer un buen tratamiento, que es lo que todos queremos. Tenemos que recordar entonces que cuando hablamos de la ley de Ohm estamos hablando de que la presión arterial es el producto de lo que ocurra con el gasto cardíaco y lo que ocurra con la resistencia vascular periférica. En cuanto a la ley de Poiseuille, que es otra importante ley, vamos a ver que la misma ocurre en relación a lo que le pasa a los vasos arteriales de pequeño calibre, sobre todo a las arteriolas, que son los grandes vasos de resistencia. Por eso se llama la ley de la cuarta potencia. Y luego saber cuáles son los mecanismos que regulan nuestra presión arterial, los mecanismos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces eso todo lo vamos a dejar para que ustedes vean dentro de lo que es la fisiología vascular. Porque cuando hablamos de hipertensión arterial, el concepto es que es una presión en el que la presión sistólica es igual o mayor a 140 y la diastólica es igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Y vamos a ver que todos estos principios que estuvimos mencionando en el primer cuadro se alteran. En la ley de Ohm se observa que el paciente tiene un aumento del gasto cardíaco y o de la resistencia periférica, lo que me va a llevar a una hipertensión arterial como producto. Que la ley de Poiseuille también tiene una alteración debido a que el calibre de los vasos y sobre todo su grado de elasticidad y distensibilidad están disminuidos o la pared está engrosada, cosa que conocemos como remodelado arterial. Aunque dentro de este remodelado también entran a jugar un papel importante, además de las modificaciones de las arterias, la presencia o no de capilares que cuando se van desapareciendo se conoce con el nombre de rarefacción vascular. Luego tenemos qué pasa con el mecanismo de regulación a corto plazo, que está dado fundamentalmente por los baroquimioreceptores y también la estimulación simpática, en donde lo que se ha observado que ante un estrés crónico o una hiperdieta salina lleva a una gran hiperactividad del sistema nervioso simpático. A mediano plazo sabemos que hay desequilibrio entre factores vasoconstrictores y vasodilatadores que está relacionado con fundamentalmente con una disfunción endotelial y la presencia de nuestro gran sistema renina-angiotensina-aldosterona, que probablemente es algo que está presente en casi todos los mecanismos de hipertensión arterial primaria vigente, es algo que sí podemos estar seguros de que siempre está implicada la angiotensina como gran factor remodelador y vasoconstrictor, además de estimular otras cosas que van a retroalimentar positivamente la acción de la angiotensina 2, como por ejemplo su acción retroalimentadora positiva del sistema nervioso simpático. Y a largo plazo, lastimosamente, la pérdida del control del riñón en el manejo de los líquidos corporales, en donde perdemos, vamos a decir, la famosa curva presión, diuresis y natriuresis, no es que perdemos, sino vemos que se ajusta o se readecua a presiones arteriales medias más altas para poder eliminar el exceso de líquido y sodio, haciendo entonces que el riñón tenga que trabajar a mayor presión, cosa que para el riñón eso es dañino, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos factores, en líneas generales, van a llevarnos a la hipertensión arterial.
Bueno, y aquí entramos, ya dijimos lo que es la hipertensión arterial, ya dijimos que es un factor de riesgo de una enfermedad, es crónica, es controlable y es multifactorial, eso sin duda. Y está, vamos a decir, caracterizado por un aumento sostenido de la presión sistólica y diastólica. Esto es un dato importante para descartar, vamos a decir, periodos de crisis de hipertensión por cuadros de estrés y demás, pero que luego la persona hipertensa. Sin embargo, eso puede hablar a las claras que la persona puede ir a una hipertensión arterial. También recordemos, probablemente en patología médica ustedes dieron o darán, disculpen, la clasificación de hipertensión arterial, que es importante que ustedes sepan. Tenemos que la hipertensión arterial es desde el valor de 140 a 90, eso lo sabemos, pero aquí lo más importante, porque ustedes en general están en una facultad que tiene como perfil del egresado ser médicos de prevención, de familia, es observar la presión arterial, que cuando está en 120-80 ya estamos en un estado de prehipertensión. Hasta último, siempre antes se decía, si vos tenés 120-80, tu presión arterial está normal. Ahora ya sabemos que es un estado de prehipertensión. Que va de 120 a 139 o 80 a 89 la diastólica. O sea, ¿qué significa? Que se considera normal que yo tenga menos de 120 y menos de 80 la presión arterial. Y bueno, después están los diferentes estadios que luego ustedes solo pueden mirar sin ningún problema. Entonces, cuando hablamos de la hipertensión arterial, tenemos que retroceder a algo que van a estudiar en semiología el año que viene, que es la historia médica, o sea, la historia clínica que uno le hace al paciente cuando ingresa al consultorio, en donde ustedes le preguntan sobre sus antecedentes personales, pero sobre todo luego tienen que ir a preguntar detalladamente los antecedentes familiares, en donde es muy visible cómo la parte genética agrupa a la familia dentro de lo que es una patología cardiovascular sobre todo, ¿verdad? Donde van a encontrar historia familiar de hipertensión arterial que empeora cuanto más componentes de la familia tiene hipertensión arterial. Si es un padre, hay un 25% de posibilidades, si son los dos padres, ya sube a 30, 40% la posibilidad de ser hipertensos. Y dentro de todo esto es porque hay un gran polimorfismo genético. Eso significa que no es solo un gen el que puede estar implicado, sino varios genes medianos, que lo vamos a ver cuáles son, que a través de estímulo de factores ambientales o factores congénitos, como por ejemplo bajo peso al nacer, que son los niños prematuros de menos de 2,5 kilos de peso, personas que por algún motivo tienen menor número de nefronas o antecedentes maternos que pueden llevarnos a pensar que se puedan expresar esos genes intermediarios, o también tenemos los estilos de vida, que es lo más común, en donde en general todos entran dentro de alguno que otro. Por ejemplo, una dieta alta en sodio, aquí le llamamos dieta alta en sodio, vamos a ver luego, baja en potasio, que significa menos alimentos ricos en, que tengan menos verduras, menos frutas, el alcoholismo en sí, ¿verdad? El sedentarismo en nuestro país, el 75% de la población paraguaya es sedentaria, y entre otros que van apareciendo o que la persona por su raza también puede estar expuesta. Tenemos la obesidad, que en nuestro país el 58% de la población es obesa, y la obesidad está relacionada dentro de la hipertensión arterial con alteraciones metabólicas que llevan al aumento de dos hormonas muy importantes, que son, acá pone la leptina, que generalmente el obeso tiene niveles muy altos de leptina, y también de insulina, dentro del cuadro de lo que vamos a ver más adelante, que es el síndrome cardiometabólico. La edad avanzada, que va haciendo que la persona vaya perdiendo la elasticidad de las arterias, sobre todo si es sedentario y se alimenta mal, muy rico en sodio.
La raza negra, que generalmente se considera que es una raza que ya tiene algo que se llama sensibilidad aumentada a la sal, ya que reacciona con aumentos muy importantes de la presión arterial ante alimentos ricos en sal y otras razas no tanto. El estrés, que cada vez es mayor, ¿verdad? El estrés que hiperestimula la liberación de adrenalina y noradrenalina. Y la hiperinsulinemia, que como dijimos, estaba relacionada a la obesidad, pero actualmente se sabe que la hiperinsulinemia y la resistencia periférica a la insulina está relacionada a muchos otros cuadros, todos ellos inflamatorios, inclusive en cirugías importantes, luego queda el paciente con resistencia periférica a la insulina, y luego cuadros como metabólicos, como también la hiperuricemia, que está relacionado sobre todo con alteraciones del endotelio. Aunque todo lo que acabamos de ver siempre termina afectando al endotelio, que finalmente va a generar, dentro de lo que era la ley de la cuarta potencia, el remodelado de las arteriolas y o también de las grandes arterias. Aquí tenemos una visión de cómo puede emplearse la ley de Ohm, en donde encontramos dentro de la fórmula lo que es la presión arterial, que como ya dijimos al principio es el aumento del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Vamos a ver que el gasto cardíaco, todos sabemos que es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, y vamos a saber y recordar un poquitito cuando tengan tiempo de estudiar, o algunos recuerden todavía del año pasado y de los antepasados, la frecuencia cardíaca producto de qué es y qué puede alterar la frecuencia cardíaca, para arriba, para abajo, y sabemos que es fundamentalmente el sistema nervioso simpático el que va a siempre estar aumentando la frecuencia cardíaca. Y luego tenemos el volumen sistólico, que está predeterminado por la precarga, por la poscarga y también por la fuerza de contracción del miocardio, que pueden llevarnos a un cuadro de aumento de volumen sistólico. Dentro de esto, en general, los jóvenes, como empiezan su historia natural de la hipertensión arterial, y empiezan por el aumento del gasto cardíaco, en donde hay un nivel elevado de noradrenalina en la sangre. Normalmente hay más estímulo del simpático, porque el joven tiene un metabolismo basal más aumentado que las personas más adultas, etcétera. Y lo que se ve que relacionado a eso y también al nivel de estrés, que cada vez maneja más también el joven, mayores niveles de estrés. Entonces también está el aumento del volumen plasmático de la sangre por el aumento de la ingesta de sodio, que eso ya es algo antiguo y que cada vez está peor, sobre todo gracias a la gran introducción de las comidas delivery, o comidas, vamos a decir, famosas chatarras, ¿verdad? En donde ante estas dos situaciones nosotros tenemos una gran sobrecarga de volumen constante en el cuerpo, que gracias a nuestro riñón, a nuestros mecanismos de control a mediano y corto plazo, pero sobre todo los de largo plazo, controlan por un tiempo hasta que el riñón en algún momento diga basta, ¿verdad? En algunos cuadros de grandes ingestas de sal y mover constantemente un volumen plasmático más importante de lo normal todos los días o gran parte de los días de nuestros años de juventud. Entonces, generalmente se dice que la hipertensión arterial empieza por un aumento del gasto cardíaco, que luego la resistencia vascular periférica, que tiene que estar controlando el flujo que va a los tejidos a través de la vasoconstricción, luego vasodilatación, vasoconstricción, etcétera, tiene también que remodelarse. Entonces ahí lo que vamos a ver es que los que constantemente están diciendo, bueno, me llegó un volumen grande, voy a controlar. Vamos a tener que el radio arteriolar está fundamentalmente controlado por el metabolismo de los tejidos. Si los tejidos tienen alto metabolismo, pues darle más sangre, ¿verdad? Entonces voy a vasodilatar. Por la ley de Poiseuille, eso va a disminuir la resistencia vascular periférica. Y luego está el control simpático nervioso, que es a través de receptores alfa, que normalmente producen vasoconstricción
y también el sistema renina-angiotensina, sobre todo la angiotensina 2, que genera también vasoconstricción. Eso generalmente es anodino hasta cierto punto. Imagínense si yo soy una persona sedentaria, como mucha sal, estoy estresada, esa es la visión de todos los estudiantes universitarios en general, no todos por suerte, pero en general, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, si yo soy sedentario y mis tejidos no precisan mucho flujo de sangre para mantener un metabolismo basal, pues las arteriolas tampoco van a vasodilatar. Pero si yo le mando un exceso de volumen, entonces se tiene que remodelar con el tiempo. Lastimosamente, cuando una persona es sedentaria y los músculos esqueléticos empiezan a atrofiarse, también va desapareciendo superficie de capilares y eso se llama rarefacción anatómica, o también puede ser que los capilares se queden pero no funcionen, y eso se llama rarefacción fisiológica, haciendo que disminuya el flujo de sangre hacia los tejidos que no necesitan de hecho oxígeno porque soy sedentaria, repito, y eso genera un aumento en la resistencia periférica también. Y también determina que muchos nutrientes no lleguen a los tejidos periféricos, como por ejemplo, vamos a suponer, o las hormonas que tienen que llegar a los músculos para hacer sus veces de generar el depósito de la captación de glucosa en los músculos esqueléticos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos así una visión cuando miramos a una persona sedentaria ante esta situación, vemos una visión futura de que pueda desarrollar hipertensión arterial. Entonces, vamos a ver un caso clínico en donde hablamos de un paciente de 45 años de edad de sexo masculino. ¿Ya por qué está rojo? Está rojo porque el sexo masculino es un factor de riesgo cardiovascular. Es médico, ¿verdad? Consulta por un control preoperatorio porque se tiene que operar de la vesícula, tiene una colecistitis aguda y tiene como antecedentes patológicos que su papá era hipertenso y su hermano mayor tiene un cuadro de cardiopatía isquémica, disculpen, esto se mueve porque está, y una abuela diabética. ¿Verdad? O sea que tiene en la historia familiar bastante carga, vamos a decir, familiar, agrupación familiar de factores de riesgo cardíaco. Encima de todo eso, él cuenta que nació con bajo peso, eso ya es un punto menos para el pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno nace con bajo peso, generalmente los riñones no tienen el número de nefronas que debería tener. Más o menos se dice que un promedio de 1.200.000 nefronas por riñón es lo que debería tener un niño al nacer. Sin embargo, cuando uno no tiene el peso ideal al nacer, por algún motivo, entonces generalmente nace con mucho menos nefrona, entonces hay una disminución de superficie de filtración glomerular. Entonces eso ya es un factor de riesgo. Se conoce hipertenso y dislipidémico en los médicos somos probablemente los peores pacientes que hay en el mundo, ¿verdad? Y él sabe que es hipertenso y dislipidémico desde hace 10 años, o sea que cuando tenía 35 años, ¿verdad? Y que desde los 25 años de edad su presión máxima generalmente estaba en 130 milímetros de mercurio, eso es lo que él recuerda, ¿verdad? Que alguna vez se tomó cuando era más joven, cuando era universitario y tenía 130 su presión. Y dice que actualmente suele tomar IECA y ARA2, porque una de las cosas que tiene el médico es que toma lo que le llega, ¿verdad? Toma su IECA, que es un IECA, es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, que ustedes saben que es la enzima que convierte angiotensina 1 en 2, que es la que tiene los efectos biológicos. Entonces, si yo anulo esa enzima, anulo la gran producción de angiotensina 2. Esa es la lógica que se sigue, pero ahora actualmente se sabe que la angiotensina 2 puede usar otras enzimas para activarse, como por ejemplo las quimasas, o generarse angiotensina 2 a nivel tisular, en el endotelio, en el miocardio, sin necesidad de estar usando IECA, ¿verdad? O sea, quiero decir ECA. Y luego tenemos otro medicamento que él toma, que es el ARA2, que son bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 que tienen
supuestamente mejor efecto, ya que al bloquear el receptor AT1, que es por donde tiene su efecto biológico la angiotensina 2, yo estaría mejor también. Bueno, él es obeso de tipo androide, significa androide que su cintura es muy ancha, eso vamos a ver después, y ha aumentado 25 kilos desde que terminó la facultad. Refiere que en la universidad hasta la actualidad no ha respetado la dieta hiposódica debidamente, porque come mucho por delivery. Eso le pasa a muchos médicos que trabajan mucho, tienen poco tiempo, ven que alimentarse en forma adecuada no es prioridad. Generalmente comen una empanada aquí, dos empanadas por allá, una mandioca por aquí, una fritura, una hamburguesa, un fast food, etc. Al examen físico, el médico que le está haciendo su preoperatorio ya le encuentra con 160, 105 milímetros de mercurio y ve que su frecuencia cardíaca está normal, pero sí ya le llama la atención hacerle un fondo de ojo, que hay una retinopatía hipertensiva, que cuando uno hace fondo de ojo ve la parte de atrás de la retina y ve los vasos, los cruzamientos de los vasos retinianos, ¿verdad? Y uno mira más o menos en qué situación están. Eso lo van a hacer más adelante, lo que es el fondo de ojo. Actualmente lo hacen los oftalmólogos, aparentemente, pero antes, bueno, nosotros teníamos que hacer mucho fondo de ojo para determinar dos cosas: retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva, ¿verdad? Y a nivel cardiovascular y demás, todo normal, ¿verdad? En el laboratorio tiene un hemograma relativamente normal. La creatinina ya está en 1.2 miligramos por decilitro, urea 55, ácido úrico 8. Entre sus perfiles lipídicos lo que se ve es que su HDL está bajo. Vamos a recordar que la lipoproteína de alta densidad tiene un alto contenido proteico en su estructura y son muy importantes porque generalmente cuando circulan a nivel periférico son los que luego traen el colesterol al hígado para que luego este sea degradado y eliminado por la bilis. Evitar el exceso de colesterol periféricamente hablando, es lo que decimos, o que el colesterol se use para lo que se tenga que usar, pero trata de disminuir los niveles de colesterol en tejidos periféricos, y cuando la HDL está baja, es una mala noticia, ¿verdad? Y solamente es importante recordar que por más que todo esté normal y mi HDL está bajo, lo mismo es una dislipidemia, ¿verdad? Bueno, y los triglicéridos, sí, ya están más altos, 205 miligramos por decilitro, y su glicemia en ayuna está en 110 miligramos por decilitro. En la ecocardio tiene una fracción de eyección aparentemente buena, que es 60, pero muchas veces eso no nos da una información que tenemos que mirar con pinzas, porque luego tenemos que ver cómo está su función diastólica, que es lo que más afecta a la hipertensión arterial al principio, y luego cualquier remodelado cardíaco que pueda generar, que es la hipertrofia que hablamos el año pasado cuando hablamos de sobrecargas crónicas de presión. Y entre los ejemplos patológicos habíamos mencionado la hipertensión arterial, que generalmente lleva una hipertrofia de tipo concéntrica con el tiempo. No todos los hipertensos hacen hipertrofia. Actualmente se mide la masa ventricular también en peso. Y siempre hay que fijarse, como les digo, la función diastólica, si hay una disfunción o no. En este caso, el paciente tiene una hipertrofia ventrículo izquierdo. Entonces aquí entramos los factores que controlan la presión arterial. Tenemos, como yo siempre le digo, los 5 anillos olímpicos, que son los más importantes, ¿verdad? En primer lugar, el estrés, que es lo que yo dije, que es lo que primero siente el ser humano en su juventud, ¿verdad? Luego podemos hablar de la ingesta excesiva de sodio, cómo eso afecta nuestra fórmula de presión arterial al final, aumentando el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Bueno, el estrés que tiene estimula el simpático, todos lo sabemos, pero luego el estrés se vuelve crónico, ¿verdad? Y el simpático tiene una retroalimentación positiva con el sistema renina-angiotensina. Aquí la pregunta es ¿cómo? Porque supuestamente cuando la angiotensina 2 aumenta mucho, acuérdense que vamos a ver más adelante que uno de los que estimula la liberación de renina del riñón
es la inervación simpática renal. Ellos hacen que se libere renina y la renina al liberarse activa todo el mecanismo de producción de angiotensina 2. Entonces cuando la renina está muy alta en la sangre o cuando se produce la angiotensina 2, disculpen, realmente aumenta los niveles de angiotensina 2, el riñón deja de producir renina, ¿sí? El asunto es que la angiotensina 2, por más que disminuya la producción de niveles normales de renina, actúa, o sea, disminuye los niveles anormales de renina, mejor dicho. Entonces la renina, si disminuye por retroalimentación negativa, ya no tendría que producir más angiotensina 2, esa sería la lógica. Pero cuando yo tengo mucha angiotensina 2 produciéndose, la angiotensina 2 le retroalimenta directamente al simpático. El simpático recapta mayor cantidad de adrenalina y noradrenalina, o sea, sus elementos de degradación, y se produce más noradrenalina y adrenalina. Y eso vuelve a actuar sobre el riñón produciendo otra vez renina. Y eso permanece haciendo, por eso se dice que entre el sistema simpático y la actividad del sistema renina hay una retroalimentación positiva entre ellas dos. Todos sabemos que el aumento del simpático aumenta el estímulo cardiovascular, generando en el corazón un aumento del inotropismo, aumentando su fuerza de contracción por un lado, y eso va a llevar a que dentro de la fórmula actúe sobre el gasto cardíaco, aumentando el mismo, ¿verdad? Por otro lado, si esa persona está ingiriendo una excesiva cantidad de sodio, ese sodio va a generarse una retención renal de sodio que va a aumentar el volumen. Ese aumento de volumen va a aumentar la precarga, y la precarga con el aumento de la contractilidad es lo que va a llevarme a un aumento del gasto cardíaco. Bueno, estas dos situaciones por sí solas, tal vez en una persona que no tenga alteraciones genéticas o alteraciones congénitas, como por ejemplo nacer con bajo peso y tener un reducido número de nefronas en sus riñones, tal vez no me llevaré hipertensión arterial, ¿verdad? Porque no todas las personas que vienen estresadas o no todas las personas que ingieren mucha sal tienen hipertensión arterial, pero hay una tendencia, ¿verdad? Pero se tienen que cumplir otros factores que lastimosamente sí mucha gente tiene también, que es la herencia, ¿verdad? La herencia y también otros malos estilos de vida que va a ir a reforzar que aparezca la hipertensión arterial. Y como decíamos, el número reducido de nefrones, que también va a retener a nivel del riñón sodio y agua, va a aumentar también el volumen por esta superficie disminuida de filtración glomerular. Y también es importante rescatar que, como ya hablamos de estos tres, dentro de lo que es la alteración genética y o la hiperactividad del simpático, que aumenta la liberación de renina y por lo tanto constantemente aumenta la producción de angiotensina 2, van a llevar a actuar sobre la otra parte de la fórmula de la presión arterial, que es la resistencia periférica, ya que sabemos que la angiotensina 2, uno de sus grandes labores es producir vasoconstricción periférica, un gran vasoconstrictor, también es un retenedor de sodio y agua, o sea que también va a aumentar la precarga. Y luego está la obesidad, que a través de la hiperinsulinemia o hiperleptinemia también vamos a ver que tiene efectos sobre tres sistemas. Acá muestra solamente el resultado final, retiene sodio y agua, estimula el simpático y produce vasoconstricción periférica, ¿verdad? Entonces eso generalmente me van a afectar no solamente la resistencia periférica, sino también el gasto cardíaco. Solamente que aquí en un afán de hacer, vamos a decir, una disquisición más específica, se trata de ver qué factores van actuando sobre cada elemento de la presión arterial. Y evidentemente una de las alteraciones genéticas que sí se ve mucho es la alteración de las membranas celulares. Eso se hizo en estudios en glóbulos rojos, que es lo que más fácilmente se puede estudiar, pero sobre todo eso se interpreta que pasa en el endotelio, en el músculo liso, en el miocardio, en las células tubulares, renales, en donde hay alteración de los canales iónicos, que sus alteraciones genéticas producen un aumento importante de sodio intracelular, ¿sí?
que va a generarse por alteraciones en la activación de la bomba sodio-potasio TPasa o por producción de algunas hormonas que normalmente no debería producir, como los esteroides cardiotónicos. Entre ellos se habla mucho de uno que es la guabaína, que generalmente, experimentalmente se ha visto que aumenta en los hipertensos, que tiene como función retener el sodio dentro de las células. Y las células del músculo liso sobre todo. Y todos sabemos que el sodio aumentado dentro de un tejido, vamos a decir, excitable, genera potencial de acción y genera, por lo tanto, contracción. Pero el problema es que ese sodio tiene que salir. ¿Y cómo sale si la bomba no funciona? Pues sale en contratransporte con el calcio. El calcio entra y sale el sodio. Y el calcio, cuando entra y aumenta, va a iniciar un proceso de crecimiento celular. Y ese crecimiento celular, si ocurre en el músculo liso, es lo que me va a llevar al remodelado, en este caso a una hipertrofia. Entonces vamos a ir hacia el cambio del diseño vascular, que va a generar entonces estas hipertrofias, que muchas veces es lo que va luego a mantener la hipertensión arterial. Por más que yo baje el gasto cardíaco, la hipertensión ya se mantiene porque yo ya remodelé el diseño vascular, generando un grupo de vasos arteriales, sobre todo de las arteriolas, poco distensibles, muy rígidas, y lastimosamente por eso decimos que la hipertensión primaria no se cura. Es controlable, pero no se cura. Cuando hablamos de las alteraciones genéticas, pues aquí hay una pequeña lista, porque son muchos más. Actualmente se saben más de 200 genes que están implicados en la hipertensión arterial primaria. Evidentemente, la gran parte tiene que ver con alguno de los mecanismos que produce la presión arterial. Y como vemos, generalmente no es que le vamos a pedir que memoricen, tienen que saber que esta enfermedad está producida por poligenes o múltiples genes de tipo intermediario, ¿verdad? O sea, de tipo mediano, no son genes importantes que por sí van a producir hipertensión arterial. Eso se llama hipertensión genética, y generalmente es un gen mayor el que está alterado. No es el caso de la hipertensión primaria. Como dice aquí, con el hecho de que yo tenga 4 a 10 genes que heredo de mis familiares materno y del lado paterno, entonces yo puedo activar fenotipos intermediarios que me lleven a la hipertensión arterial a través del estímulo de los mismos por factores ambientales. Entonces, generalmente lo que vemos es este cuadro, en donde vemos la distribución en porcentaje de la población mundial y el comportamiento de la presión sistólica y cómo los fenotipos actúan sobre dicha presión sistólica. Y acá podemos ver que el 50% del comportamiento de la presión sistólica tiene que ver con la susceptibilidad genética, y luego cómo eso va a generar que la suma, por ejemplo, aquí de la obesidad ya tienda a que esta curva vaya hacia la derecha, hacia el valor que nosotros conocemos como hipertensión arterial, que es 140 de sistólica, y a eso, por ejemplo, le sumamos un factor ambiental más, como la ingesta de gran cantidad de alcohol, y eso ya me lleva más hacia la izquierda, yo le dije, hacia la derecha, la curva en donde las hipertensiones ya se pueden manifestar, ¿verdad? Entonces, es nada más para que vean cómo el factor genético y los factores ambientales se van sumando para tener el paciente desarrollando hipertensión arterial. Aquí podemos ver cómo el bajo peso al nacer también altera el desarrollo renal, ya lo hemos dicho, con reducción del área de superficie de filtración, que me va a llevar primeramente a una hipertensión glomerular por hiperfiltrado. Todos sabemos ese hiperfiltrado que luego lesiona el glomérulo, y eso hace que perdamos más glomérulos. Eso también va a llevarme a una hipertensión sistólica. La hipertensión también a su vez daña el riñón. O sea, yo ya nací con un problema de bajo número de nefronas, menos superficie de filtración. Las nefronas que tengo tienen que filtrar por las que no están.
Eso se ve en otras patologías también, donde hay glomérulos más pequeños, glomérulos más grandes. Eso se llama heterogeneidad de los glomérulos, porque no todos tienen el mismo tamaño y mismo nivel de filtración. Y la hipertensión también puede llevarme a un daño renal, ¿verdad? Porque vamos a ver que si yo activo mucho la angiotensina 2 u otros vasoconstrictores y disminuyo el balance de los vasodilatadores, como por ejemplo la prostaciclina a nivel renal, afecta también el funcionamiento renal adecuado, que va a llevar a que el riñón, si era sano, también puede empezar a sufrir por culpa de esa hipertensión arterial. De todo modo, generalmente termina con que los glomérulos se van esclerosando cada vez más por el mal trabajo que tienen con el exceso de trabajo con que tienen que lidiar, y eso hace que el ciclo vicioso empeore, ya que si yo hago una esclerosis glomerular, determina de vuelta una disminución de la superficie de filtración, lo que va a perpetuar entonces en la hipertensión glomerular y la hipertensión en la parte sistémica, ¿verdad? Esto es otro que es el estrés, que es el estímulo del simpático, que generalmente está relacionado, no que yo me enoje y me vaya, ¿verdad? Y luego soy una persona tranquila, el estrés es normal, me veo como algo normal. El estrés es cualquier situación cotidiana que uno tenga que lidiar, algunos son más importantes, otros menos importantes. El asunto es la percepción que tiene cada persona del problema y cómo la persona no puede soltar una situación y esa situación le va a carcomiendo mentalmente. Eso se llama rumiación. ¿Saben cuando la vaca come y rumia, verdad? Que es cuando traga y luego vuelve a traer la comida en la boca. Es más o menos lo que hace la persona que maneja mal el estrés. Generalmente dice, bueno, me voy a olvidar de esto, pero luego recuerda, entonces hace lo que se llama la rumiación mental. Siempre está constantemente en esa situación, ¿verdad? De rumiación, y hay toda una forma de tratar de disminuir los niveles de estrés, ¿verdad? Pero de todos modos, como siempre decimos, lastimosamente el estrés termina cuando estamos 3 metros bajo tierra. Siempre el ser humano va a estar bajo estrés, y lo que tiene que tratar de hacer es lidiar con la percepción del estrés, ¿verdad? Es muy difícil porque generalmente una persona que tiene algún sentido de compasión o de nivel de empatía muchas veces sufre más que otras personas que son más frías. Por eso es que dicen muchos que los médicos de repente se comportan de forma fría, pero también es una forma de protección para seguir haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones diferentes. Hay gente que maneja bien el estrés y de todos modos es una persona muy empática, ¿verdad? Porque lo que tenemos que diferenciar son cosas que podemos resolver y nos ponemos a resolver, somos proactivos en la resolución, y otro de nada más es rumiar. Es plagiarse, decir todos los defectos, lo demás, que hiciste, que no hiciste, pero jamás dar una solución, o menos trabajar en una solución. Eso es, como yo le digo a todos, eso se llama, o dejar que otros resuelvan. Y eso, como futuros médicos, ustedes son líderes, van a ser líderes en los lugares de trabajo o en comunidades que vayan a trabajar, entonces tienen que saber muy bien que eso es algo que ustedes no van a tener el lujo de estar diciendo que lo resuelvan los demás. Ustedes son los que van a tener que resolverlo. Y acá tenemos cómo ese estrés crónico se manifiesta a nivel renal, ¿verdad? Si yo constantemente activo mi sistema nervioso simpático, lo primero que yo ya sé que él va a actuar sobre las células justaglomerulares, aumentando la liberación de renina, ¿verdad? Todos sabemos a qué nos lleva esa liberación de renina constante. Por el otro lado, el simpático ya también retiene sodio y agua, ¿verdad? Ya tiene una acción tubular, disminuyendo sobre todo la retención de sodio, ¿verdad? Entonces, a nivel urinario hay una disminución de orina, una disminución de sodio urinario, y a nivel de los vasos arteriales del riñón también hay una vasoconstricción. Entonces, tiene 3 efectos bastante deleterios el exceso de nivel de estimulación del simpático. Entonces, liberación de renina,
retención de sodio y agua y vasoconstricción. La liberación de renina lo hace a través de actuar sobre los receptores beta 1, que se encuentran justamente a nivel de las células yuxtaglomerulares, a nivel de los túbulos, actuando sobre receptores 1 beta, que hace que se retenga sodio y agua, y en los vasos arteriales actúan sobre los receptores alfa, 1 alfa, produciendo vasoconstricción. Y en este cuadro de la izquierda podemos observar los niveles que se liberan de adrenalina a nivel plasmático, desde los riñones a nivel plasmático, ¿verdad? Porque el riñón pues tiene mucho estímulo del simpático justamente para manejarle sobre todo la renina y otros factores, ¿verdad? Entonces vemos que generalmente las personas que tienen una presión normal tienen niveles no tan elevados de justamente noradrenalina, ¿verdad? Menos de 110, 120 nanogramos por minuto, que es la frecuencia de liberación en el tiempo. Y luego vemos que entre los 20 y 39 años de edad, que es el lugar donde, como yo les dije, el universitario o el profesional joven, los niveles de noradrenalina aumentan muchísimo, ¿verdad? Llegando casi a 400. Y en la persona que va a ser hipertensa, que generalmente, como yo dije anteriormente en la historia de la evolución natural de hipertensión, lo veíamos a los 40, ahora ya lo vemos a los 30. Vemos que, sin embargo, aquí en el Kaplan se ve mostrando entre 40 y 59, los valores siguen altos, totalmente altos, es lo que determina también lastimosamente que se siga activando todo esto que vemos a nivel renal. Y también el simpático tiene acciones en otros tejidos cardíacos, a nivel cardíaco, a nivel de los vasos sanguíneos, produce estrés oxidativo, o sea, tiene muchos efectos deleterios el simpático. Y también, como ya dijimos, que libera la angiotensina, la renina, activa la producción de angiotensina 2, y vemos que la angiotensina 2 tiene todos estos efectos y más, ¿verdad? A nivel de la corteza suprarrenal libera aldosterona, que va a retener a nivel de la nefrona distal, retiene sodio y agua. A nivel renal también va a retener sodio y agua directamente. De hecho, la aldosterona probablemente no se libera inmediatamente los 10, 15 días de producción de angiotensina 2, ahí recién empezamos a liberar aldosterona. Entonces, los primeros días de aumento excesivo de angiotensina 2, es la angiotensina 2 la que retiene sodio y agua realmente. Lo hace a nivel renal, lo hace a nivel intestino, lo hace a nivel de las glándulas sudoríparas. A nivel del sistema nervioso central aumenta el apetito por la sal y libera vasopresina, o sea que juega con los dos, ¿verdad? Entonces yo como más sal y al liberar vasopresina, saben que la vasopresina retiene agua y también produce vasoconstricción. A nivel sistema periférico ya dijimos que facilita la acción de la adrenalina, entonces aumenta también las descargas simpáticas llevando a una vasoconstricción periférica. También solamente él produce vasoconstricción, y a nivel cardíaco aumenta la fuerza de contracción por el hecho de que produce remodelado también del músculo cardíaco, aumentando su hipertrofia. Pero con el tiempo, lastimosamente, la angiotensina va a aumentar mucho la matriz extracelular, lo que va a hacer que yo pierda músculo de forma primitiva, o sea, el músculo cardíaco y también el músculo liso en los vasos van a ponerse más rígidos porque aumenta mucho la matriz extracelular que se encuentra a nivel intercelulares, y eso va a hacer que al final yo pierda esas funciones, ¿sí? Lo otro es la dieta excesiva de sodio. ¿Cuánta sal se come? Más o menos se come 10 a 12 gramos de sal. Lo ideal es comer entre 2 a 2 gramos, hasta 2 gramos, yo diría, ¿verdad? 2 gramos por día. Nosotros comemos mucho más, que es lo que dice ahí, y nada más. Esto es para que ustedes vean cómo la sal también participa mucho en la hipertensión arterial. Sabemos que el 77% de la sal que se come proviene de alimentos procesados.
el 12% es los alimentos naturales y el 11% restante es lo que se agrega al cocinar en la mesa. O sea, si yo le digo, usted no le ponga más sal a la comida, pero no le explico que no tiene más que tomar gaseosa porque tiene bicarbonato de sodio, o que no puede comer enlatados porque tiene mucho ciclamato, ¿verdad? O sea, varias cosas que tienen los alimentos justamente para conservarse, ¿verdad? Entonces, generalmente no solamente es decirle no le ponga sal, sino que hay que atender también con los demás alimentos, ¿verdad? Aquí hay una cuánta sal uno come cuando come una comida chatarra, en este caso la famosa hamburguesa, que va con papa frita o con la famosa ensalada de pollo, o que le ponen pollo, ¿eh? Es un alimento sano hasta que le ponen ese aliño, ¿verdad? O una Coca-Cola Light grande o un postre, generalmente acá dice la cantidad de miligramos de sal y esto equivale a 7.8 gramos de sal en un día. O sea que ya estamos ya cerca de esta cantidad que es lo que normalmente se come, ¿verdad? Aquí también es importante recordar que la sal de mesa es cloruro de sodio y para recordar que 2.500 miligramos de sal contienen 1.000 miligramos de sodio, ¿sí? No es todo sal, es todo sodio. Lo que sí sabemos que la sal que se debe ingerir es de 3,5 a 6 gramos diarios, los hipertensos generalmente lo bajamos más, que sería de 1.4 a 2.4 gramos de sodio, que es lo que le estaba diciendo. Ahora, también está determinado por la edad. Si una persona tiene menos de 50 años, puede ingerir hasta 3.8 gramos de sal, más o menos, que sería como una cucharadita de té, ¿verdad? Eso equivale a 1.6 gramos de sodio. Pero si ya tiene más de 50 años, hay que bajar a 3.3, que sería 1.2 gramos de sodio. Un poquitito menos nomás. Pero bueno, eso sería más o menos la percepción de qué es lo que comemos como sal, en donde en los últimos 100 años hemos subido mucho los niveles de sal, ¿verdad? Y bajado mucho los niveles de alimentación rica en potasio, porque el potasio no es solamente porque yo tenga que comer frutas, el potasio es un hipotensor en el sentido que mejora mucho la vasodilatación de los vasos arteriales, actúa siempre en contrasentido con el sodio, entonces es importante no ir a alimentarse, o sea, tomar pastillas de potasio, eso por suerte no hay que hacer. Potasio también en exceso es perjudicial, pero sí hacer alimentaciones que tengan más verdura, más frutas, donde hay más nivel de potasio. Por ejemplo, los cítricos tienen mucho potasio, y entonces uno ingiriendo eso, yo creo que y eliminando un poquitito la sal mejoraría bastante, sobre todo en personas de la edad de ustedes, ¿verdad? Y la sal, muchos piensan que solamente tiene mecanismos dependientes, volumen dependiente. ¿Qué significa eso? Si yo como mucha sal, retengo agua y por lo tanto aumento el líquido extracelular, haciendo que los vasos arteriales se tengan que acomodar a más exceso de volumen, pero luego hace el famoso mecanismo miogénico de autorregulación generando una ligera vasoconstricción para mantener el flujo de sangre, el exceso de sangre hacia vasos más pequeños, lo que genera al final un aumento de la resistencia periférica. Y también la acción de inhibidores del transporte de sodio, como yo les dije, cuando hay un exceso de volumen y sal en el plasma, se libera este esteroide cardiotónico que ya les hablé anteriormente. Pero también se sabe que la sal tiene acciones volumen independientes que son, por ejemplo, que también actúa con el simpático, aumenta el flujo de salida del simpático, significa que el simpático, cuando hay un exceso de sal, se descarga más fácilmente, aumenta los efectos de la angiotensina 2 en el encéfalo, que son liberar más vasopresina y aumentar la sed a la sal, y aumenta también la hipertrofia del músculo liso y cardíaco, aumenta los receptores AT1 o la expresión de ellos, donde actúa la angiotensina 2, aumenta al factor NF-κB, ¿verdad? Que es un factor de crecimiento,
y aumenta también el factor transformador de crecimiento beta. Entonces, estos efectos que tiene la sal sobre los tejidos en general o sobre otros mecanismos son tan perjudiciales como los efectos volumen dependientes. Acá podemos ver la famosa curva de presión-volumen, en donde vemos que a una presión arterial media de 100 se puede generar vamos a decir, una liberación normal de los volúmenes normales de sal y de agua, o sea, el equilibrio de los líquidos y las aguas, ¿verdad? Si yo aumento mi gestión de agua o de sal, el riñón maneja la liberación de los mismos, o sea, aumenta la excreción de sodio de agua nada más y vuelve a sus valores normales luego. El problema es cuando el riñón tiene que lidiar constantemente con eso y llega un punto en que puede empezar a tener una lesión a nivel renal que puede ser congénita porque ya nací con bajo peso y por lo tanto tengo menos nefronas, o adquirido. Adquirido significa que durante años y años por algún tema mi riñón se fue dañando y ya no puede manejar bien el exceso de líquidos y agua, y que para eliminar ese exceso de líquido y agua tiene que desplazar su presión arterial media a valores mayores, haciendo que sea un valor hipertensivo, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí, que se tiene que manejar con presiones de 150. Pero en ese sentido, aquí lo importante rescatar es que otra vez existen dos variables de la hipertensión y el comportamiento del riñón, sobre todo en relación al manejo del agua y de la sal. Aquí podemos ver que la persona que es sal resistente, que es aquella persona que es hipertensa, pero no tiene que ver con la ingesta de sal específicamente, no va a modificar sus valores hipertensivos por el hecho de que yo le haga dieta hiposódica. Por más que yo le dé dieta alta, dieta baja o dieta normal, el paciente va a seguir con una curva presión diuresis desplazada a la derecha sin modificarse. Va a seguir eliminando la misma cantidad de líquidos y electrolitos, o sea, de sal, por la orina con la misma presión arterial media sin modificarse, vamos a decir, o si le pongo sal al paciente o si le saco sal. Sin embargo, el paciente sal sensible, que es casi la mayoría de los hipertensos primarios, sí va a modificar. Si yo le doy una dieta más alta de sal, él va a estirar más, va a desplazar más, mejor dicho, la curva presión diuresis a la derecha por ese exceso de sodio que le doy. Va a haber un exceso de sodio, va a ser un exceso de sal, entonces él va a tener que aumentar su presión arterial media para eliminar ese exceso. Pero si yo le doy una dieta baja en sal, él va a bajar, va a volver, vamos a decir, va a disminuir otra vez su presión arterial media para eliminar el exceso de sodio y agua, que en este caso, si yo le bajo el sodio, ya no va a haber ese exceso, entonces la presión arterial media va a bajar. Lo que significa en general dentro de la clínica es que cuando yo le hago una dieta hiposódica a un paciente, y vamos a suponer que tiene una presión arterial de 150, 90, y le doy la dieta hiposódica, y vuelve en 15 días, más o menos, respetando la dieta hiposódica, vamos a ver que su sistólica pudo haber bajado 15 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿verdad? Y también su presión diastólica pudo haber bajado 5 a 10 milímetros de mercurio. O sea, hay un efecto de la disminución de sal sobre la disminución de la presión arterial. El problema es que si no veo esa disminución y el paciente cumplió la dieta hiposódica, probablemente sea un paciente que sea sal resistente, que sus problemas no sean tanto el manejo de sodio agua a nivel renal, sino sean otros problemas, ¿verdad? ¿Y cuáles pueden ser aquellas cosas que puedan lesionar al riñón generando esto que dijimos aquí, ¿verdad? La injuria renal adquirida? Porque la congénita ya sabemos que el niño que nació con bajo peso o de repente un monorreno, ¿verdad? Que tenga menos superficie de filtración. ¿Qué puede haber que me haga a mí una injuria renal adquirida, una lesión? Bueno, aquí en este cuadro vamos a enfocarnos primeramente en donde puede ser esa hiperactividad simpática. ¿Se acuerdan que mostramos
cómo el simpático liberado en forma constante sobre las estructuras renales por el estrés crónico o rumiación, actúa sobre las diferentes partes del riñón, y acá muestra cómo eso, en la fase 1, de donde yo tengo una hiperactividad simpática, puede ir afectando. También una hiperactividad del sistema renina-angiotensina, o también dietas bajas en potasio. Entonces son 3 factores que pueden ser todos juntos, independientes, etcétera, etcétera, que me lleven a una vasoconstricción renal, que me lleven a diferentes alteraciones a nivel de las nefronas, a nivel tubular puede haber una isquemia, puede haber una inflamación intersticial con aumento de los niveles de leucocitos a nivel del parénquima renal, y también la producción de sustancias oxidantes, ¿verdad? Y por el otro lado puede haber una arteriolopatía preglomerular, proliferación del músculo liso, etcétera. Entonces todo eso todavía está dentro de lo que es una lesión subclínica. ¿Qué significa eso? Que yo clínicamente, aparentemente, todavía soy normotenso o puedo ser un prehipertenso con 120/80, sigo comiendo mucha sal, sigo con mucho estrés, etcétera, etcétera. Pero dentro del riñón van sucediendo cosas como, por ejemplo, a nivel de esta parte de la parte tubular, aumenta la expresión de vasoconstrictores, aumenta los niveles de vasodilatadores, que como les dije, fundamentalmente aquí el óxido nítrico y la prostaciclina, y la producción de otras prostaglandinas vasodilatadoras o prooxidantes. Eso va a llevar entonces a la pérdida del balance de retención de sodio y agua, o liberación, mejor dicho, y aumenta entonces la retención de sodio en este caso. Y por el otro lado, como ven, esto aquí se hace como un círculo vicioso en el que la arteriolopatía preglomerular también va a afectar a la parte tubular, llevándole a una isquemia, y por el otro lado la expresión de vasoconstrictores sobre vasodilatadores va a empeorar la arteriolopatía preglomerular y la proliferación de músculo liso. Bueno, de todos modos, esto va a llevar a una disminución de la resistencia vascular renal y el filtrado glomerular en el glomérulo, estamos hablando, ¿verdad? Y eso va a disminuir también la filtración de sodio. Ambas situaciones me van a llevar a una retención de sodio, que para liberar su exceso tengo que aumentar la presión arterial. El aumento de la presión arterial, ¿verdad?, es donde nosotros estamos ante esta fase 2 de lesión renal subclínica, que lleva a una disminución de la excreción de sodio a nivel urinario, que se mide a través del sodio en la orina, evidentemente, y al aumento de la presión arterial, que para eliminar esta retención de sodio yo tengo que aumentar mi presión arterial, ¿verdad? Y llego a la fase 3, que para yo tener un manejo normal del sodio, tengo que hacer hipertensión arterial, ¿verdad? O sea, mi curva se desplaza, como ya dijimos, a la derecha para eliminar el mismo exceso de sodio que antes lo eliminaba a una presión arterial de media de 100, 110. Empiezo a tener que aumentar mi presión arterial media para 130, 140, para poder eliminar ese mismo nivel de sodio y agua que antes eliminaba cuando era más joven, repito, a una presión arterial media menor. Entonces ahí estamos perdiendo ya la regulación a largo plazo del riñón de la presión arterial. Entonces eso es lo que más o menos ocurre cuando se habla de esta hipótesis de la injuria renal adquirida, ¿verdad? Es lo que se piensa que pasa, para suponer cómo afecta la sal o otros problemas al riñón, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas cosas que se ven en estos pacientes: un sistema renina-angiotensina que está activado en forma inadecuada, el sistema calicreína-bradicinina, que es un mecanismo vasodilatador, está disminuido, hay una disminución de nefrones, el simpático muy hiperactivo, alta relación de noradrenalina, disminución del oxígeno, del óxido nítrico a nivel medular, estamos hablando de la médula del riñón, ¿verdad?, que es lo que les dije. Hay una reducción paradojal del factor natriurético atrial, ¿verdad? La presencia de inhibidores del transporte de sodio, que ya es la guabaína o el esteroide cariotónico,
hay una sal sensibilidad vascular y una sal sensibilidad por trastornos poligenéticos y adquirida. O sea que son las manifestaciones, vamos a decir, fisiológicas por estas alteraciones biológicas que fuimos observando a nivel renal por la injuria renal adquirida. Acá nada más muestra lo que yo ya les dije, cuál es la producción de cariotónicos esteroides, y acá les dice, ¿verdad?, que se producen por alta ingesta de sodio, que aumentan mucho el volumen plasmático y también aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque se cree que este cardiotónico lo que hace es bloquear la bomba de sodio-potasio ATPasa, en este caso en el músculo liso, y entonces aumenta mucho el sodio intracelular y el mismo se recambia con la entrada de calcio. Y al entrar calcio, generalmente aquí la vasoconstricción se produce y luego de esa vasoconstricción, si se vuelve crónica, va a terminar activando factores de crecimiento del músculo liso, ya que también se sabe que el sodio puede salir intercambiado con, o sea, también lo que podemos ver es que el calcio puede entrar y también el hidrógeno puede salir, ¿verdad?, de la célula. Y el hidrógeno, cuando sale, alcaliniza mucho el pH intracelular. Y cuando el pH intracelular se alcaliniza y hay niveles altos de calcio, también por ese mecanismo va a activar todo el mecanismo de crecimiento de las células, repito, que es la hipertrofia de estas células musculares. ¿Por qué es importante saber que mi paciente es sal sensible? Porque se sabe que tiene mayor mortalidad que el paciente que es sal resistente. Entonces lo que se ve que expande el volumen y que los mecanismos relacionados directamente con el aumento de la concentración de sodio van a llevar a que yo tenga a nivel vascular más retinopatía, que a nivel que los pacientes que tienen hipertensión sal resistente. A nivel cardíaco hay más hipertrofia del ventrículo izquierdo, más cardiopatía isquemia, más arritmias. En el sistema nervioso central hay más ACV y a nivel renal la insuficiencia renal está más presente. Esto se ve más en pacientes sal sensible, repito, que en los sal resistentes. Y también aquí un dato interesante es que una persona joven normotensa que es sal sensible tiene el mismo riesgo cardíaco que un hipertenso sal resistente. O sea que la sal por sí sola, por más que no esté haciendo la manifestación de la hipertensión arterial, ya es un factor de riesgo para otros problemas que puedan también puedan tener una evolución mala en los pacientes que son sal sensibles. Ahora, eso es para que sepan que todas las personas obesas o con sobrepeso generalmente son sal sensibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la acción de la hiperinsulinemia y la hiperletinemia que retienen sodio agua a nivel renal. Volviendo a nuestro paciente de 45 años de edad, ya lo hemos leído todo, pero en lila aquí ¿qué aparece? Lo que tiene que ver con la parte del síndrome cardiometabólico, que dijimos que el paciente es obeso, tiene 110 centímetros de cintura, ¿verdad? O sea, tiene una obesidad tipo androide, aumentó 25 kilos, tiene una hipertensión arterial, tiene una HDL baja, tiene un triglicérido elevado, una glicemia en ayuno de 110. Entonces, lo que está en lila en este paciente corresponde ya no solamente a la hipertensión arterial primaria que él heredó, que comió sal, sino también a un problema cardiometabólico relacionado a su obesidad, que sus criterios están dentro de este cuadro, en donde ustedes tienen que saberlo de memoria, ¿verdad? Tienen que saber muy bien los criterios del síndrome metabólico, en donde tenemos que la obesidad, el paciente que entra dentro del criterio es una persona obesa, generalmente una obesidad abdominal, que en el hombre es más de 102 centímetros de cintura y de la mujer más de 88, unos triglicéridos igual o más de 150 miligramos por decilitro, una HDL en el varón de menos de 40 miligramos por decilitro,
mujeres de menos de 50 miligramos por decilitro y una presión arterial igual o mayor de 130/85, una glucosa en ayuno igual o más de 110. Entonces vemos que nuestro paciente cumple casi todos los criterios de síndrome metabólico o cardiometabólico, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el protagonista principal en este síndrome es la obesidad. Sin embargo, hay gente que tiene síndrome metabólica y es delgada. Es muy poca la población, pero sí hay personas que pueden tener un síndrome metabólico siendo delgados, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver lo que es la generalidad, que es la persona obesa, que cuando va aumentando de peso hasta llegar a la obesidad, lo que se observa es un aumento del tamaño de los adipocitos, y también al haber el aumento del tamaño del adipocito, ya un tejido que es pobremente vascularizado va a empeorar esa vascularización, o mejor dicho, esa perfusión. Entonces estos tejidos entran en isquemia, pero al aumentar mucho su superficie, y eso va a generar una isquemia, inflamación, estrés oxidativo, que va a hacer que proliferen alrededor de ellos también las células inflamatorias, que van a empezar a producir citoquinas inflamatorias, ¿verdad? Entonces en la obesidad vamos a tener también el problema de que, además de que hayan células inflamatorias por la isquemia, también los adipocitos que aumentan mucho de tamaño cambian su fenotipo de un fenotipo de reserva de energía a un fenotipo de una célula productora de citoquinas inflamatorias y de hormonas, ¿verdad? O de factores de crecimiento o de factores procoagulantes. Entonces aquí nuestro tejido adiposo se convierte totalmente en una célula inflamatoria. Por eso la obesidad se la trata como una enfermedad inflamatoria o subinflamatoria, porque no es que yo voy a medirle los glóbulos blancos y va a estar con leucocitosis, pero todos sabemos que la inflamación no siempre se traduce por aumento de los leucocitos, ¿verdad? Bueno, entonces esta inflamación va a generar una serie de manifestaciones clínicas, ¿verdad? Vamos a ver un poquitito qué es lo que primero también va a ocurrir. Cuando yo hablo de obesidad androide versus la obesidad ginecoide, también tenemos el siguiente problema, que la obesidad androide ya son adipocitos que están produciendo citoquinas, ¿verdad? Ya estamos con esta obesidad. Y si es androide, ¿verdad? Que es la persona que tiene más una obesidad del tronco, o sea, una cintura de la mujer más de 88, en el varón más de 102, ¿qué es lo que pasa? Que estos adipocitos ya son adipocitos que tienen mayor número de receptores adrenérgicos en su membrana, y mucho más que las mujeres que generalmente hacen una obesidad más ginecoide. Sin embargo, hay mujeres que pueden tener ginecoide y también obesidad troncal, porque acuérdense que ahora se mide solamente la cintura, y si ya la mujer tiene más de 88 centímetros, ya hay una acumulación de más de tejido adiposo de lo normal a nivel visceral. Entonces, generalmente también podemos aducir que esta situación de aumento del número de receptores adrenérgicos también está vigente en esa persona. Y lo otro es que la insulina, que normalmente impide la lipólisis. ¿Qué significa la lipólisis? Que los triglicéridos se conviertan en ácido graso y glicerol y salgan a la sangre, que generalmente la insulina inhibe eso. La insulina es lipogénica, pero cuando la insulina no puede actuar sobre el tejido adiposo porque hay una resistencia a su acción, que vamos a ver luego cómo se produce, entonces esa acción benéfica antilipólisis que tenía la insulina desaparece. Entonces yo tengo un paciente que tiene obesidad androide, que tiene muchos receptores adrenérgicos que al actuar sobre el adipocito aumenta la lipólisis, aumentando la liberación de ácidos grasos libres hacia el plasma, y tengo que la insulina no puede impedir esa lipólisis, porque la insulina no está pudiendo actuar en forma adecuada sobre el tejido adiposo porque hay una resistencia a su acción, y ese doble mecanismo va finalmente a hacer que mis ácidos grasos libres sean muy elevados. Y vamos a tener que los adipocitos producen esto, los adipocitos de los obesos, ¿verdad?
leptina, factor de necrosis tumoral alfa, también todos los productos que tengan que ver con las prostaglandinas, las adiponectinas, que es la única adiposina que tiene una acción contraria a los demás. Lastimosamente la adiponectina no tiene una acción muy importante en el obeso, ya que disminuye su producción en los adipocitos. Cuando el adipocito está presente en personas delgadas, en personas que hacen actividad física, su adipocito libera adiponectina, y la adiponectina tiene efectos muy buenos, no todo lo contrario de lo que vamos a ver. Es contrainflamatoria, contra diabetes, etcétera, etcétera, contra hipertensión, pero cuando lastimosamente vamos perdiendo eso y la persona va aumentando de peso y aumenta mucho el tamaño de los adipocitos, la adiponectina va disminuyendo su liberación. Entonces aquí no va a tener su efecto beneficioso. La resistina, la angiotensinógenos, las interleucinas y el inhibidor de la activación del plasminógeno. Entonces son todas sustancias que generalmente son perjudiciales en general, ¿verdad? Acá podemos ver cómo cuando el adipocito libera grandes cantidades de ácidos grasos libres, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, estos van a actuar sobre los receptores de la insulina, ¿verdad? Acá tenemos los receptores de la insulina haciendo que ese receptor pierda su integridad proteica, ya que hay una fosforilación o una desfosforilación de uno de los aminoácidos del receptor, ¿verdad? Hay un intercambio de un aminoácido por otro cuando hay mucha inflamación sobre los receptores por culpa de estas citoquinas y el ácido graso libre, y eso va a generar que el receptor no se active en forma adecuada ante la producción de la insulina y su llegada a estos receptores. Entonces yo como algo, el páncreas produce insulina, pero ¿qué pasa? La insulina no activa el receptor, entonces los GLUT4 que se activan gracias a la activación del receptor, que tienen que meter la glucosa dentro de las células musculares esqueléticas, no lo hacen. Entonces el paciente va a tener una hiperglicemia. ¿Por qué? Por esa resistencia a la insulina, ¿verdad? La insulina, repito, se une a su receptor, pero no lo activa. El GLUT4 no puede captar la glucosa, no la puede meter, y por lo tanto va a estar en un cuadro de hiperglicemia. Y esa hiperglicemia va a hacer que yo libere más insulina de parte del páncreas. Entonces voy a mantener los niveles normales de glicemia, entre comillas, por un exceso de producción de insulina. Porque cuanto más insulina produzco, algunos receptores se van a activar probablemente y voy a poder mantener la normoglicemia. Pero eso se va a ir perdiendo y voy a entrar en un cuadro que se llama de intolerancia a la glucosa, que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Acá justamente vemos cómo la insulina normalmente, cuando la glucosa aumenta, la insulina aumenta, como es lo normal. Bueno, me están llamando que tengo que entrar a una reunión, pero bueno, vamos a seguir. El tema es que la glucosa va a poder ingresar dentro del músculo sin problema, porque la insulina activa el receptor, entonces la glucosa vuelve a disminuir. Por eso se dice que en ayunas, ¿verdad? Yo tengo que tener menos de 100 miligramos por decilitros en ayunas, ¿verdad? Ahora, si yo le hago una curva de tolerancia a la glucosa, a las 2 horas de esa curva de tolerancia a la glucosa, mi azúcar tiene que haber bajado a menos de 140. Entonces, esto que está en verde serían los valores normales de la glucosa en relación a la insulina, ¿verdad? Ahora, si yo empiezo a tener este problema de la obesidad o cualquier cosa que afecte la activación de los receptores insulínicos, que hagan que mi GLUT4 no pueda guardar en forma adecuada la glucosa, ¿qué voy a tener? Que para mantener la glucosa relativamente en valores normales, pseudo normales ya, tengo que producir más insulina. Entonces hago una hiperinsulina, ¿está bien? Y entonces ese paciente, que voy a ver en ese paciente, voy a ver
que tiene una glucosa en ayunas que va entre 100 y 125, nuestro paciente tenía 110, que la curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, mi paciente ya va a tener más de 140, puede llegar a 199, pero todavía no es diabetes, es una prediabetes, ¿sí? Pero que se mantiene por una hiperinsulinemia. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que eso van a ver luego con la doctora Malvetti cuando vean diabetes, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿En qué momento yo me vuelvo diabético? Cuando los valores de insulina ya empiezan a descender, no se puede sostener per secula seculorum, que el páncreas siga produciendo insulina, insulina, insulina. También va a haber más alteraciones inflamatorias de los receptores, voy a tener más resistencia periférica, si no hice nada al respecto, entonces va a aparecer la diabetes, ¿verdad? Donde los niveles de insulina ya van a ir bajando y los niveles de glucosa sí ya van a ir aumentando. Pero como repito, eso lo van a ver mejor más adelante en las patologías endocrinológicas, donde la diabetes también tiene un punto central, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando yo estoy en esa fase de hiperinsulinemia y cómo eso aumenta la presión arterial? Aumentando la activación del sistema renina-angiotensina, estimulando al sistema nervioso simpático, aumentando el gasto cardíaco, justamente por todo esto, aumentando la reabsorción de sodio agua a nivel renal y disminuyendo la acción vasodilatadora de la insulina, ya que son pacientes que también al tener dislipidemia tienen una disfunción endotelial en donde la insulina pierde su acción vasodilatadora, ¿verdad? Porque si ustedes leían en el Guyton, la insulina tiene una acción vasodilatadora a nivel de los vasos sanguíneos, pero eso se pierde cuando hay en exceso y cuando hay una disfunción endotelial. Y la hiperlactinemia, aparte, que también producían los adipocitos, va a actuar sobre el sistema nervioso central, activando el simpático y activando también periféricamente al sistema renina-angiotensina, que también eso va a ayudar a la hipertensión arterial. También sabemos que la hiperinsulinemia, que se produce por la resistencia periférica a la insulina, no va a tener una acción importante sobre los ácidos grasos justamente por la resistencia periférica a la insulina. Eso va a hacer que ayude a que aumente mucho los niveles de ácidos grasos libres, que quien es el que trata de lidiar con ese exceso de ácidos grasos libres, el hígado. Entonces, cuando el hígado tiene que lidiar con exceso de ácidos grasos libres, empieza a producir mayor cantidad de lípidos, entre ellos triglicéridos y VLDL. Por eso generalmente es lo que más aumenta en el síndrome cardiometabólico y luego más adelante podemos ver LDL aumentado. Pero en un principio, dentro de los criterios del síndrome metabólico, ustedes no vieron al LDL. Sí, el triglicérido alto y el HDL bajo. Sin embargo, las LDL pueden inclusive estar en valores normales en estos pacientes, pero esas LDL, por más que sean normales, pueden ser más aterogénicas. ¿Por qué? Porque se convierten en LDL pequeñas, que son más aterogénicas. Y al ser más pequeñas, son más liposolubles, pueden penetrar más periféricamente las membranas de los tejidos vasculares y aumentar rápidamente la evolución de la aterosclerosis. Entonces, muchas veces yo digo, su LDL está normal, pero pueden ser LDL pequeñas y más aterogénicas. Entonces hay que mirarle mucho a la HDL y al triglicérido, ¿verdad? Y a la VLDL por descarte, ¿verdad? Entonces, no guiarnos que tiene que estar aumentado la LDL, no siempre está aumentado. Y también aquí en este gráfico lo que muestra es que el músculo también aumenta ante los aumentos de nivel de ácido graso, el músculo también empieza a oxidar más ácido graso que glucosa, entonces disminuye la utilización de glucosa y el aumento de la oxidación de los ácidos grasos libres también aumenta la gluconeogénesis dentro de lo que es el músculo, y eso al utilizar menos glucosa y al propio músculo aumentar la gluconeogénesis, entonces eso va también a perjudicar y aumentar los valores de glucosa en la sangre, llevándonos a un cuadro de hiperglicemia. Y volviendo finalmente a nuestro paciente, ¿verdad? Pero cuando tenía 25 años de edad. Este es el mismo paciente de 45 años de edad que era médico, ¿verdad? Que era médico, y ahora volvemos atrás, volver al futuro, como se dice, o sea, volver al pasado.
no es Volver al Futuro, Volver al Pasado, en donde tiene todos los mismos, pero era cuando tenía 25 años, ¿verdad? En donde en vez de tener 25 kilos de más, desde que abandonó la universidad, ahora tiene 10 kilos de más y come mucha comida salada, grasas saturadas, hipercalóricas. Su presión todavía no está ahí dentro del rango de la prehipertensión. Una frecuencia cardíaca que él tenía 78, ahora es 98, que me habla un poquitito de una hiperactividad simpática. Y todo estaba normal, excepto que su HDL estaba ya en el límite de 40 y una glicemia de 105. ¿Verdad? Entonces, este paciente es lo que vemos normalmente en las personas jóvenes, ¿verdad? Vemos este marco, en donde vamos a ver que este paciente ya tiene antecedentes patológicos familiares, ¿verdad? Y eso ya tiene un factor genético, ¿verdad? Que el paciente ya tiene antecedentes de bajo peso, que ya me habla de que él tiene una disminución del número de nefrones, que ya tiene 10 kilos, ya está con sobrepeso u obesidad, que es sedentario y se alimenta con excesos de comida salada y grasas saturadas, ya estamos hablando de una dieta hipersódica, hipercalórica y bajo en potasio, que al comer pocas frutas y vegetales, que ya tiene 130, 85 de presión y una frecuencia cardíaca de 98, que ya me habla de un estado de prehipertensión y de hiperactividad simpática, y tiene una glicemia de 105 y una HDL de 40, que ya me manda a un cuadro de que pueda ya desarrollar dislipidemia, hiperglicemia e hiperinsulinemia. O sea, no una diabetes ni una dislipidemia florida. Entonces, la historia de la hipertensión de este paciente ya tenemos la genética, ¿verdad? Y entonces ya nosotros fisiopatológicamente tenemos que hacer la relación poligénica, herencia de genes relacionado a la hipertensión. El estrés, porque un estudiante universitario, y entonces puede haber una hiperactividad simpática afectándole fundamentalmente al riñón y liberando gran cantidad de este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora voy a volver porque se va muy rápido. Y la obesidad, que ya me puede marcar que el paciente puede ir a un síndrome metabólico que generalmente se traduce como un cuadro inflamatorio, una hiperinsulinemia, una hiperleptinemia y el bajo peso al nacer, que disminuye la superficie de filtración de este paciente. Y el exceso de sal, evidentemente, como parte importante que va a aumentar el líquido extracelular por mecanismos independientes y dependientes. Y entonces, bueno, esto era para preguntarle a usted, pero ya salió porque está en modo presentación. Entonces, los criterios de síndrome metabólico es lo otro que ustedes tienen que recordar. Los valores de la cintura, de varón-mujer, valor de presión, valor de glicemia, valor de triglicéridos y valor de HDL varón-mujer. Entonces, con eso estamos terminando la clase hoy. No les pregunté porque realmente no tengo que entrar a las 9 a una reunión con el vicerrectorado. Entonces, preferí mostrarles porque a veces cuando son muchos, lastimosamente, un poquitito que respondan, entonces probablemente están con su cabeza también en el examen que van a tener, me parece bien, pero traten un poquitito antes de volver a ver esta clase sincrónica, ver primeramente los videos de las clases asincrónicas donde específicamente explicamos cada mecanismo, es mucho más largo evidentemente. Luego vengan a esta clase sincrónica y traten de suplementarse con el libro de Kaplan, ¿verdad? Que la doctora Lorena siempre levanta, que a lo mejor ya está luego en el Classroom, para que ustedes puedan tener a mano. ¿Está bien? Bueno, entonces terminamos aquí la clase. Y me despido de ustedes. Si van a tener preguntas, reserven para jueves, viernes y la próxima semana, que voy a responderles sin ningún problema. Disculpen que les tenga que dejar, pero ya me están llamando. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias, Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe.